Y hoy hablamos de Mañana tendremos otros nombres de Patricio Pron. Bueno, pues los protagonistas son él y ella. Él es un escritor que hace 2 días que no duerme y ha decidido arrancar una de cada 2 hojas de todos los libros que tiene y volver a ponerlos en la estantería como si nada hubiese pasado, pero vaya que se ha pasado que ella le ha dejado y se ha llevado todas sus cosas cuando él no estaba. Solamente le ha dejado los libros, pero a él no le gusta compartir la biblioteca con nadie, porque luego cuando lo ha hecho se solía quedarse con los libros de ellas, ya le había pasado ya en 2 rupturas anteriores. Total, que ahora se encuentra con todos los libros reposando en el suelo con la mitad de las páginas, porque ha arrancado la otra mitad, y bueno, queriendo dividirlo todo en dos, incluso los recuerdos, pero es que no se veía capaz de ninguna de las maneras de seguir adelante, sentía un dolor paralizante. Pues en este mismo momento ella está sola en el apartamento de una amiga, se ha pedido el día libre y quiere buscar una casa nueva para ella, pero es que no se ve con fuerzas. Empieza a pensar por qué lo había dejado. Pero bueno, es que realmente no es consciente del por qué, lo piensa y no lo sabe. Se queda observando el apartamento y se da cuenta de que muestra con más claridad la personalidad de su amiga que las acciones que ella toma para mostrar quién es. Y se pregunta si eso mismo es lo que les pasaba a la gente que entraba en la casa que compartía con él. Ellos llevaban 5 años juntos, pero solo en este último apartamento en el que habían estado, ella se imaginó viviendo allí para siempre. Fíjate, el para siempre qué pequeñito es, ¿no? Bueno, pues en ese momento se puso a pensar en llamarlo. Saca el móvil, ve que tiene 8 llamadas perdidas de él y varios mensajes, y entonces dice que no le apetece leer, ni hablar, ni nada. Y sigue pensando en qué había pasado para dejarlo, porque es que no tenía ni la menor idea. Y entonces leo textualmente. No sabía por qué se habían separado. De hecho, cuanto más pensaba en ello, más difícil le resultaba decir qué había sucedido. Quizás ella había tomado la decisión durante ese verano, cualquiera de los días en que había regresado al apartamento y le había resumido su jornada, le había preguntado por la suya, habían cocinado juntos, habían discutido cuál de los dos había olvidado comprar una cosa u otra, habían reído, luego habían visto una película o se habían puesto a leer, uno al lado del otro en la cama o en el sofá de la sala, habían leído por última vez en el día sus redes sociales, se habían lavado los dientes en el baño, en fin, habían dormido. Quizá todo lo que había pasado era que ella había comprendido, como lo había hecho él tiempo atrás, que no había ni habría ya más que eso, la repetición de algo banal y que no merecía ser repetido, excepto que se lo dignificase asimilándolo con la idea de que eso era la felicidad y de que era así como esta era o se manifestaba, pero claro, es que a ella esta felicidad no le parecía lo suficiente y quizás por eso es por lo que pensó solamente en buscarse un amante. Ella era arquitecta y sus proyectos pues nunca eran ejecutados como ella los presentaba, acababan siempre en las manos de los 3 propietarios masculinos del estudio que los cambiaban a su antojo. Él nunca le preguntó a ella cómo se sentía con respecto a esto, quizás porque él estaba siempre enfrascado en sus libros. Ella piensa que pudo comenzar con un suceso que ocurrió un día, cuando un día que estaba en la terraza él escribiendo y ella leyendo, cuando llegó de trabajar, pues de repente un pájaro entró en la casa, intentando salir, pues se golpeaba fuertemente con todo y él no se dio cuenta de que le obstruía el paso porque estaba frente a la ventana por la que el pájaro no saldría a no ser que él se quitase. Así que finalmente el pájaro volvió a golpearse con una de las paredes y ¡pum! Cayó muerto. Y fue entonces cuando ella comprendió, y leo textualmente, todo aquello tenía un nombre, y era el enorme, imperioso deseo de salir de esa casa y de no regresar nunca, no por él, a quien amaba ya de una manera simple y un poco inevitable, sino por ella, porque no podía imaginar que las cosas no fueran a ser ya de otra manera, que el tiempo que restaba antes de que envejeciera y muriera, o que muriera él, que era un pensamiento que la aterraba, fuera a discurrir de esa forma rutinaria y mediocre, devorándolos, y fue en ese momento en el que él, que había atravesado ya la sala, se agachó y tomó el cadáver del pájaro en su mano cuando ella comprendió que iba a dejarlo, que ese mismo día iba a terminar con él. Y entonces le dijo que tenían que hablar. Y bueno, y le dejó tan ricamente. Bueno, pues pasa una semana y ella se pregunta por qué se inventó lo del amante, si era mentira. Y él, bueno, él había estado dándole vueltas a la cabeza todo el rato. Se había imaginado que era un compañero de curro, que podía haber sido alguien que había podido conocer en alguno de sus viajes. En cualquier caso, él siempre pensaba que era muy distinto a él y le había trasladado a él todo su ira, todo su dolor y toda su rabia. Pero también de alguna manera le daba una esperanza, porque así tenía la posibilidad de que ella pusiera fin a esa aventura amorosa y de que quisiese volver con él. En realidad esta era la primera vez en su vida que ella dejaba un hombre, porque las otras veces siempre fueron ellos quienes rompieron la relación sin darle demasiadas explicaciones. Ella consideraba que el aspecto más importante de su relación era la certeza de que no se fallarían nunca, de que compartían el proyecto de estar juntos.
Los padres de ella, que era el ejemplo que ella tenía, pues llevaban 40 años juntos, a pesar de que en la década de los 90 estuvieron a punto de separarse, pues porque el padre le había puesto unos cuernos impresionantes, luego ella pues en medio la había perdonado, pero estaba tan enfadada que cayó en una depresión larguísima de la que tardó años en salir porque estaba luego pues completamente yonki con las pastillas y tal, pero bueno, pues seguían juntos y al parecer felices. Y ella pues de alguna manera aspiraba a eso, pero algo se rompió cuando él le dijo que no quería tener hijos. ¿No? Y eso, ahí empezamos a ver un poco las razones. Bueno, pues al final, ya sabéis que había 8 llamadas perdidas suyas en su teléfono, pues ella contestó a su llamada, pero casi no pudieron hablar porque él la propuso comer juntos y ella le dijo que tenía que marcharse y le colgó. Así que bueno, pues el enfurecido tiró el teléfono contra el suelo y se quedó pues peor todavía que como estaba. Es que no entendía la banalidad de la ruptura y lo muchísimo que le dolía. Bueno, pues la amiga en la que estaba ya en el apartamento, además era compañera suya de trabajo y soltera. Y tratando de buscar pareja, pues había empezado a usar las redes sociales, pero con un éxito escasísimo. Y voy a leer textualmente. Desde ese momento, mi amiga había tenido varios amantes, pero no había podido establecer una relación permanente con ninguno. En ocasiones, el problema radicaba en ellos, pero más a menudo la dificultad estaba relacionada con la naturaleza del mecanismo por el cual los había encontrado. La oferta era tan abrumadora que hacía que cualquier elección pareciera equivocada. Mi amiga sabía de 2 parejas que habían comenzado con encuentros sexuales propiciados por la red social. Casi todos conocían al menos una pareja así y solían mencionar su caso, pero a ella le parecía que su mención en las conversaciones sobre el tema solo podía señalar su carácter de excepción, no de regla. Pensaba que todas esas parejas que se formaban en las redes de intercambio y de las que todos hablaban eran unicornios que solo servían para recordar a quien lo deseara que los caballos tienen cuernos. Bueno, pues ahora ella está en el grupito de las solteras, o sea que ya veremos lo que hace. Luego, él por su parte, pues se había acostado con 2 mujeres mientras estaban juntos. Fíjate lo que van saliendo, ¿eh? Vas leyendo las páginas y parecía que no era por nada y luego, bueno, pues y ahora se sentía culpable. La primera vez llevaban un año o así y era una mujer bastante más mayor que le había seducido. Y la segunda, pues fue una estudiante mucho más joven. Ambas las había conocido en una de sus firmas. Y en el segundo caso, en el de la estudiante, acabó reflexionando después de que comenzasen las denuncias de mujeres actores a productores de cine y tal. Y voy a leer textualmente lo que se le pasaba por la cabeza. Los abusos que esas mujeres denunciaban no eran el producto de una desviación narcisista de los hombres que las habían violentado, sino de un consenso en torno a las relaciones económicas y políticas entre hombres y mujeres que nadie ponía realmente en cuestión. Durante esas semanas, él iba a recordar que ella no tenía oportunidades de promoción en el estudio en el que trabajaba y en el que soportaba la mayor parte de la carga laboral porque sus jefes constituían un anillo impenetrable de masculinidad y senectud, pero podría haber pensado en muchas otras historias que conocía. En casi todas ellas, detrás de cada editor, director de periódico, arquitecto estrella, diseñador gráfico, pintor de talento, escritor reputado, responsable máximo de fundación cultural o de medio de comunicación o de empresa, había 1 o 2 mujeres brillantes que permanecían en la sombra por lo general haciendo el trabajo que sus jefes no deseaban y en realidad no podían hacer. Esas mujeres hacían posible involuntariamente la exhibición de virilidad y narcisismo de sus superiores y nadie era responsable de ello, aunque todos eran culpables de ese estado de cosas, que no era denunciado sino por las voces más disidentes que se soslayaba para que muchos creyesen que el abuso constituía una desviación, un accidente y no la norma. Bueno, pues en esa reflexión se hallaba y pensó que debería escribir un tema con todas ellas, pero es que de repente se da cuenta de que ya nadie sabe muy bien qué es la seducción y qué es el abuso y el consentimiento. De hecho, se da cuenta de que ya nadie sabía qué eran las relaciones amorosas y cómo se establecían. Recordó que en su afer con la estudiante, que además no logró concluir, no había tenido que ver con una exhibición de su virilidad, sino de su juventud. Él quería ser joven, aunque se dio precisamente cuenta de que se había comportado como todo escritor de mediana edad, o sea, tratando de apropiarse de la juventud allá donde podía encontrarla, o sea, bastante patético, por cierto. En cualquier caso, él no se tenía por un hombre al uso, y así se lo habían hecho ver muchas veces en su vida, y leo textualmente. Unas veces pensaba que estaba condenado porque todos los hombres lo estaban y aceptaba el prejuicio que se extendía sobre él por pertenecer a un colectivo de depredadores insaciables incluso aunque él no lo fuera. Y otras veces, en cambio, creía que no debía disculparse por algo que no había hecho ni consentía. Ni siquiera se identificaba con las ideas establecidas en torno a su género. De hecho, muchos hombres a lo largo de su vida le habían dejado claro en vestidores de colegios, en baños públicos, en las conversaciones sobre mujeres de las que siempre era excluido tarde o temprano, que él no era un hombre, al menos no de la forma en que ellos lo concebían.
Total, que como tenía su comedero de cabeza con lo de las infidelidades, habló con un amigo de estos escarceos suyos y el amigo le dijo que si no había finalizado la cuestión, como había pasado con la estudiante, que no tenía importancia, que eso no era una infidelidad. Pero a él pues le seguía pesando de alguna manera y además creía que el que ella le hubiese dejado compensaba estos actos que él de alguna manera se había buscado. Y bueno, pues hasta aquí puedo leer. Lo dejo en la página 49, en el punto número 7 de la parte 2 que se titula Una semana. Seguid vosotras y espero que os guste. ¡Hasta pronto!